¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente con el estudio de Filipenses capítulo 2 y en esta oportunidad vamos a ver los versículos 12 al 18. Podríamos decir que este capítulo es el capítulo de los ejemplos. Primeramente, escuchamos al hermano Raúl a través del ejemplo de Jesucristo. Y vamos a entrar también ahora con el ejemplo de Pablo. En el versículo 2 al 18, luego el ejemplo de Timoteo y también de Epafrodito para los próximos miércoles. Ahora vamos a ver este pasaje precioso de capítulo 2 de Filipenses 12 al 18 que dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como habíamos dicho, el ejemplo de Jesucristo, versículos 1 al 11, a través de nuestro querido hermano Raúl, nos explicaba acerca del tremendo ejemplo en unidad, humildad de nuestro Señor. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando, pero no poniéndose al principio como ejemplo, sino él sutilmente va a ir enganchándose. Recién en el versículo 16 aparece para colocarse como algún ejemplo de algunas áreas. Pero él lo que sigue diciendo es, por tanto, es decir, teniendo en cuenta el ejemplo de Jesucristo, yo también imito al Señor, como lo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo lo que hace son recomendaciones y nos dice el ejemplo de Cristo, qué es lo que debe producir en nosotros. Primeramente, obediencia y sumisión. Les dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí lo que está diciendo es, ahora en mi ausencia, ahora que están privados de mi auxilio, dice una traducción. Ahora que yo no estoy y no puedo ayudar, bueno, ahora justamente tenemos que ser obedientes al Señor, a su palabra y a las autoridades. ¿Y eso qué produce? Sumisión. Como siempre han obedecido, y no solamente porque yo estoy, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, el primer resultado del ejemplo de Cristo es obediencia y sumisión. El segundo es atención. ¿Por qué? Porque le dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La mayoría entiende que este es un pasaje que habla acerca de la pérdida de salvación. Nada más alejado de la verdad. Si nosotros perdiéramos la salvación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Crucificarlo a Cristo todos los días? ¿Tenemos que apelar al sacrificio de Jesús cada vez que pierdo mi salvación y tengo que tratar de volverla a tomar? La Biblia es muy clara cuando dice que Él murió una vez y para siempre, y que el hecho de aceptar el regalo de Dios es simplemente, si yo acepto, ya está, con una sola vez más que suficiente. ¿O acaso nosotros recibimos un regalo y le estamos diciendo cada vez, bueno, gracias, bueno, gracias, bueno, gracias? No, con una vez que vos lo digas, más que
que suficiente. Y en la salvación ocurre exactamente lo mismo. Ahí lo que quiere decir es lo siguiente. El ocuparse es perfeccionar la obra de salvación que hay en mí. Perfeccionar. Esto me lleva a la santificación, a esa palabra. Un proceso para llegar. Lo que quiere decir en esta expresión, simple y sencillamente, es que estamos como peregrinos al recibir a Cristo. Estamos en un proceso. Nosotros estamos peregrinos, ¿por qué? Porque nuestra patria celestial, ¿no?, nos espera. Entonces estamos como peregrinos, como extranjeros, dice su palabra. Yo tengo que ocuparme, tengo que estar velando, perfeccionando la obra de salvación que hay en mí, ya que la salvación es progresiva. Yo soy un cristiano en peregrinación y la obra se termina en el cielo. El temor es reverencia, el temblor es respeto. Entonces, simplemente, con respeto y reverencia, me ocupo de que mi vida, que ya está salvada por Jesús, tengo que ir perfeccionándola para ser más semejante al Maestro Jesús. Teniendo en cuenta esto, yo tengo miedo de hacerle mal a alguien que amo, y en este caso a mi Salvador. Pero también otra cosa que otra cosa que produce el ejemplo de Jesús es acción. Y dice que produce el querer como el hacer. En el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso quiere decir, simple y sencillamente, que no solamente pone el deseo en el corazón, sino también lo lleva a una acción. Dios hace todo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada. Él pone el deseo y también las ganas de hacer esos deseos. Y qué bueno es saber que el Señor produce el querer como el hacer en nosotros. Acción. Dios pide hombres y mujeres de acción. A su vez también pide el control interior, porque dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Desde ya, si uno quiere estar cuidándose y haciendo lo que el Señor quiere, bueno, esta boca es la que uno tiene que controlar, tiene que pensar antes de hablar. Eso es lo que es difícil. A veces hablamos sin pensar, tenemos que pensar antes de hablar. ¿Cuántas veces vos estás ahí diciendo, si yo digo esto, no sé, a alguno voy a lastimar? Entonces, por eso lo estás pensando. Y es ahí donde tenés que, como decía uno, poner en tu boca los 3 puntos. 1, 2 y 3. Coser tu boca y no emitir ningún juicio. Y a su vez, también contiendas. Porque si uno abre su boca, evidentemente va a estar en peleas. Y ahí es donde Satanás, nuestro enemigo, está feliz cuando los hermanos y hermanas estamos en murmuraciones y contiendas. Lo he dicho en la iglesia también. Conozco muchas iglesias que por murmuraciones y peleas siguen en total discordia, ¿no? Algo en separaciones de iglesia, imagínense, qué triste. El Señor no solamente nos manda el control interior, sino también una buena conducta contrastando con el mundo. Porque ahí dice que, en el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensible significa sin manija. Es decir, nadie puede agarrarme en ningún aspecto. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel es un típico ejemplo de irreprensibilidad. La gente lo quería acusar, lo quería sacar del gobierno como de lugar. Pero dicen, nada podemos hallar en Daniel, sino solamente con respecto a su fe en Dios. Tremendo, Daniel
hombre irreprensible. Y también dice allí la palabra de Dios, irreprensibles y sencillos. Qué lindo es cuando tenemos la sencillez como característica, ¿no? Alguien que no se complica mucho, que lo que él hace simplemente es acomodarse a las situaciones y dejar. Yo digo que sencillo es lo opuesto a orgulloso, ¿sí? Y creo que por ahí, por ese camino es el camino que el Señor nos va marcando para seguir. Hijos de Dios sin mancha, lo que hoy se dice sin tacha alguna, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Para qué Dios pide hijos de Dios sin mancha, irreprensibles y sencillos? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Si Pablo dijo que estaba en medio de una generación maligna y perversa, permítame reírme, no puedo pensar si Pablo estuviera hoy en nuestros tiempos. No, ahí Pablo colapsaría, ¿no? Pero bueno, sabemos que ya el Señor lo advirtió y fíjense la actualidad que tiene la Biblia hoy. Así que estamos en una generación maligna y perversa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Resplandecer como luminares en el mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminar, ¿qué significa luminar? Luminar simple y sencillamente es estrella con luz propia. Es interesante que no dice que seamos como la luna, que es un satélite de la Tierra que refleja la luz del sol. Nosotros no tenemos que ser personas que reflejan la luz, sino tener luz propia. Y ahí dije, ¿qué quiso decir? Porque al final nosotros no resplandecemos o no somos como el espejo de la luz de Cristo. No, el concepto es que Cristo dijo, yo le voy a enviar a ustedes un consolador, que es mi Espíritu Santo, que es igual a mí, pero que va a estar dentro de ustedes. Van a recibir el sello del Espíritu en ustedes. Cada persona que recibe a Cristo como Salvador, recibe la luz del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos estrellas de luz propia, que tenemos el Espíritu Santo, el cual es omnipresente, puede estar en todo lugar y en todo creyente, para resplandecer en este mundo oscuro. Y ahí es donde va entrando ahora sí el apóstol Pablo como el ejemplo, y dice, aferrados a la palabra de vida. Lo que produce también el ejemplo de Cristo es aferrarse a las Escrituras. Si me aferro a las Escrituras, a la palabra de Dios, hay una recompensa, y esa recompensa son los discípulos. Ningún creyente puede decir que es creyente si no tiene discípulo. Te animo a que lo tengas, es muy importante, ¿sí? Y que puedas transmitir lo que el Señor te dio a través también de otro hermano que te enseñó, ¿no es cierto? Hacer una cadena de discipulado. Y entonces, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son la gloria y el gozo mío, dice Pablo. Por eso que el ejemplo de Pablo es que él se gloriaba en el servicio de Dios y en sus discípulos. Se gloriaba, pero no de una forma, como se dice, fanfarrona, sino de orgulloso de estar o de ser parte de la obra del Señor y servir a Dios, ¿no? El servicio a Dios. Para que yo pueda gloriarme en ustedes de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se acuerdan? El ejemplo del atleta, el ejemplo del labrador que da también el libro de Timoteo. Pablo
hace referencia a esto en su mente, y de esta manera también dice: ustedes son mi gozo y mi corona. Me glorío en ustedes. En el primer aspecto del ejemplo de Pablo, gloriarse en el servicio. El segundo, dispuesto a morir a beneficio de la obra y de los hermanos. Porque dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe. Los expertos dicen que él murió en Roma. Capítulo 28 de Hechos habla de que Pablo estaba esperando apelar al César para continuar hablando de su fe, pero allí es donde en poco tiempo Pablo es muerto. Él estuvo dispuesto a dar su vida, pero no solamente ahí, sino en muchísimas otras ocasiones. Fue 2 veces apedreado, fue latigado, pegado con varas, arrestado en la cárcel de Filipos, como en el caso de nuestro libro de hoy, demostró que él estaba dispuesto a morir. Qué hermoso ejemplo del apóstol Pablo. Y el tercer ejemplo es gozarse y regocijarse con ellos. Versículo 17: me gozo y regocijo con todos vosotros. La Escritura abunda en referencias con respecto al gozo y al regocijo. Y el gozo se refiere al gozo natural, al contentamiento, satisfacción, alegría, jovialidad. Y el regocijo está relacionado al gozo moral, a la paz, serenidad. El regocijo es el gozo espiritual, el gozo de fe, el regocijo en la esperanza. Es decir, en una forma práctica es: no solamente me alegro en forma visual, sino también me alegro en forma espiritual, interior. Y me gozo y regocijo con todos vosotros. Y el último ejemplo es que ese gozo y regocijo sea contagiado a otros, o sea en forma recíproca. Es decir, yo me gozo con ustedes y ustedes conmigo. Si nosotros formamos una familia como la familia de Dios, en todas las cosas que yo me alegro, vos también tenés que alegrarte. ¿Cómo pasa con tu familia? Cuando a alguien le va bien, cuando alguien tiene buena noticia de tu familia, también te alegras con él o con ella. Y en la familia de la fe es lo mismo, ¿no? Así que, en resumen, el ejemplo que Cristo produce a través de este pasaje es en obediencia, sumisión, atención, acción, control interior, buena conducta contrastando con el mundo, iluminar, como iluminar dice ahí, y aferrarse a la Biblia. Y el ejemplo de Pablo es que se gloriaba en el servicio a Dios, dispuesto a morir en libación, como si fuera un sacrificio líquido, ¿no? Y obviamente cuando uno se sacrifica hay derramamiento de sangre. Por eso el apóstol Pablo decía: sea derramado en libación sobre el sacrificio. Derramando mi propia sangre, estoy dispuesto a morir por ustedes. Y en tercer lugar, gozarse y regocijarse con ellos, y como resultado que ellos también se regocijen con él. Tremendos ejemplos que hemos recibido de nuestro gran Maestro Jesús y del gran apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga.